Les doy la bienvenida también a la gente que se va sumando a mi canal de YouTube y pedirles disculpas porque, bueno, para hoy teníamos previsto una entrevista con Victoria Morinico de Aromas El Ciprés, que estaba todo listo para enseñarnos cómo sahumar las mezclas de hierbas para las distintas diosas. Ella se dedica a hacer distintos blends, hace unos blends exquisitos para sahumerios, para mezclas de hierbas y todo eso, y bueno, se suponía que hoy íbamos a estar con ella hablando de esto, pero el problema es que Vicky vive en Montehermoso hay un solo operador de internet, y el internet está cortado desde hace horas, desde la tarde temprano, así que bueno, estuvimos esperando hasta último momento pensando que a lo mejor se iba a restablecer el servicio, pero bueno, no hubo caso. Así que tuve que sacar otro tema de la galera, y lo que vamos a hablar entonces es de la wicafobia. La wicafobia. Este es un término no muy conocido, bastante desconocido, pero no por eso no existe. Muchas veces se dice que lo que no se nombra no existe, pero sí que existe y hace daño. A ver qué dice Diosa Cíclica. Hola Sandra, I love you mucho, mucho. Gracias por siempre compartir, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Hay una... Bueno, en algún momento yo les prometo, como este tema me empezó a surgir en mi mente desde ayer, que estoy con el desarrollo de este tema, porque se acuerdan que hace unos días yo subí un video respondiendo a un estandapero, a un actor, que me puso como vendehumo en una lista donde había un montón de personas que se dedican a diferentes temas New Age, típico de Biblia y Calefón, porque todos los que estábamos ahí en realidad los sacó de un posteo que él hizo donde atacaba a las terapias alternativas, así porque sí, sin ningún tipo de conocimiento, metiendo todo en una bolsa. Obviamente que hay muchas personas que son deshonestas y que se dedican a esto, como en todo, pero bueno, metió en la misma bolsa Biblias con calefones. Entonces, desde hace tiempo, venía pensando, ¿no?, en esto, en el miedo a lo que no se conoce. Entonces empecé a buscar y encontré esta palabra que seguramente debe ser relativamente nueva. Además, bueno, me puse a googlear este, en varios términos, ¿no? Como para ver qué es lo que pasaba con esto en realidad sería como el odio a las brujas, el odio a lo desconocido, el odio a todo lo que está más allá de nuestra lógica habitual. El miedo a la locura, es como que es un término que engloba muchas cosas entre sí, como todos los sesgos, ¿no? No vienen solos, están acompañados de múltiples sesgos que van desencadenando distintos tipos de conductas, ¿no? Entonces todo lo que son fobias son miedos irracionales. Y por lo general es interesante porque las personas que, no quiero ser tajante, pero esto es una teoría, ¿no? Desde mi experiencia, las personas más fóbicas que es conocido son las personas más intelectuales, que viven dentro de su cabeza y no pueden ir más allá de los límites de la lógica racional habitual, del 2 más 2, 4, cuando todos sabemos que 2 más 2 puede ser otra cosa, otro resultado, y que podríamos aventurarnos a ir más allá, pero eso es meternos en un terreno desconocido. Entonces, bueno, estuve buscando bastante información sobre esto y encontré, por ejemplo, hay un glosario de fobias que se lo recomiendo, búsquenlo por internet, porque la cantidad de fobias que existen, y seguramente esos glosarios se quedan cortos, ¿no? Porque hay fobias que son muy específicas. Entonces, bueno, una fobia que está asociada también un poco a la wicafobia es la neofobia, que es el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, porque estuve buscando a ver cuál sería el miedo a lo desconocido. Y no encontré un término en sí. Si ustedes lo saben y se quieren incorporar al tema aportando lo que ustedes saben o lo que han descubierto, bienvenidas, bienvenidos, les pido que escriban en los comentarios
porque me parece un tema súper interesante y como para empezar a explorar. Recién, digamos, con este programa de hoy, es como un primer intento de empezar a explorar en esto. Y después les voy a decir por qué me parece tan importante hacerlo. Pero bueno, volviendo al tema de las otras fobias, la neofobia en realidad está como más relacionada al miedo a lo nuevo, no tanto a lo desconocido. Entonces, por ejemplo, esto es algo muy típico de los niños que no quieren probar cosas nuevas, ¿no? Que no les gusta, que dicen que no les gusta algo y a lo mejor nunca lo probaron y pueden hacer un escándalo bastante fuerte y no van a probar nunca lo nuevo. Y pasa mucho también con la tecnología, muchas personas que le tienen realmente una fobia a la tecnología. Y eso lo que sucede es que los paraliza y todo este tipo de fobias, todo tipo de fobia, todo el miedo, en realidad te mantiene al margen de la vida, te paraliza. Entonces, quiero explorar un poco en la etimología también de la palabra fobia. Volviendo al miedo a lo desconocido, lo que encontré es una palabra que significa miedo al infinito, porque buscaba, ¿no?, como el miedo al más allá. Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, Susana, porque justamente ayer estábamos hablando y yo le proponía esto de investigar sobre la wicafobia. Así que bueno, estoy como explorando, ¿no? Como que tiré de la punta de un hilo que vamos a ver hasta dónde nos llega y que seguramente hoy no vamos a verlo todo, ¿no? Pero bueno, voy a buscar, les voy, y de paso ven cómo trabajo, ¿no? Que yo empiezo primero en Google y después voy buscando otras fuentes para ir perfeccionando. También voy a hacer entrevistas, quiero entrevistar a profesionales de la psicología para ver qué nos pueden aportar. Si conocen a alguien que nos pueda aportar algo más, bienvenido, bienvenida. Bueno, el miedo a lo infinito se llama apeirofobia. Es el miedo excesivo e irracional a la comprensión del concepto de infinito y eternidad. Este concepto puede estar absolutamente ligado con el de wicafobia. Este miedo causa un gran malestar y puede manifestarse a cualquier hora y momento del día o de la noche. Basta con tener un pensamiento intrusivo sobre el infinito para provocar un serio problema de ansiedad. Seguramente esto es bastante común cuando somos chicos, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo, el no querer dormir solos, y todas esas cosas. Por ejemplo, yo me tapaba hasta la cabeza y no tenía que caerse ni una mano ni un pie fuera de la cama porque me parecía que iba a venir un monstruo y me iba a agarrar y me iba a llevar, ¿no? Entonces miren a la altura que me vengo a enterar que eso se llama apeirofobia. Es el miedo al infinito, el miedo a la eternidad, es el miedo a lo desconocido. Ahora bien, un poco, ¿cuáles son las consecuencias de estas fobias, no? Entonces, bueno, como para entender, las consecuencias de las fobias son siempre nefastas. A nivel individual son nefastas porque nos paralizan o nos pueden generar otro tipo de problemas. Porque, ¿qué sucede? Vamos a ver, ¿de dónde viene la palabra fobia? Fobia viene del griego. Phobos era uno de los hijos de Marte y Afrodita, de Marte y Venus, de Ares y Afrodita. Tuvieron dos hijos, uno se llamaba Deimos y el otro se llamaba Phobos. Entonces, bueno, acá estoy leyendo, porque es muy interesante toda esta información. En la mitología griega, Deimos, que en griego significa dolor, ira o pena. Acá también nos está dando una pauta de que la persona que tiene ira, esa ira está generada en un dolor, ¿no? En una tristeza. Deimos era la personificación del terror. Era hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor.
Cicerón, en su De Natura Deorum, lo hace hijo junto al resto de los démones de Erebo y la noche. Mientras que Higino, bueno, esto como no nos interesa tanto, lo cuenta entre los hijos de Éter y Gea. Deimos acompañaba a su padre Ares a la batalla junto con su hermano gemelo Fobos, que era el pánico, y a veces también con Eris, la diosa de la discordia. Los dos hermanos actuaban como ayudantes de Ares y cumplían sus órdenes. Deimos y otros terribles démones o demonios acompañaron a la erinia Tisífone en su afán de volver loco a Atamante, otro personaje. El equivalente en la mitología romana de Deimos era Fuga, llamado también Metus, fórmido, temor o pavor. Miren qué interesante. Deimos acompañaba a la erinia Tisífone en su afán de volver loco a Atamante. Y acá tenemos otra fobia asociada a la wicafobia, que es el miedo a volverse loco, el temor a la locura. Entonces, a ver, yo lo tenía por acá, a ver si lo encuentro. Psicotofobia se llama. Psicotofobia. Es el miedo a volverse loco. Un célebre psiquiatra y neurólogo llamado Viktor Frankl llamó en su momento psicotofobia a la fobia de padecer una psicosis o una locura. Entonces acá vemos que tanto, digamos, la wicafobia se compone también de psicotofobia, de miedo a volverse loco, de la neofobia, el miedo a lo nuevo o a lo desconocido, o la apeirofobia, que no es el miedo al aperol, sino que es el miedo al infinito, al concepto de lo infinito o de eternidad. Miren qué interesante, es un temón este que estamos tratando. Volvamos a los conceptos. Bueno, ya vimos de qué se trataba Deimos, el hermano de Fobos. Vamos a ver a Fobos, ahora que es exactamente de dónde proviene la palabra fobia. En la mitología griega, Fobos era la personificación del temor y el horror. Era el pánico, ¿no? Era hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor. Fobos y su hermano gemelo Deimos, junto con la diosa Enio, generalmente considerada hermana de Ares, hermana de Marte. Después vamos a investigar, a ver, voy a poner para abrir después para la diosa Enio, que no la conocía. Acompañaban al dios de la guerra en cada batalla. O sea, Deimos, Fobos y Enio, que ya la vamos a buscar, eran las que acompañaban a Ares en las guerras. La figura de Fobos en la mitología aparecía antes de cada batalla, refiriéndose al miedo y pánico de los combatientes para luchar. Imagínense lo que sentirían los guerreros, lo que deben sentir en el momento presente, porque las guerras siguen existiendo lamentablemente, a pesar de que se supone que estamos más evolucionados que antes. ¿Será? Imagínense lo que siente un soldado antes de entrar en batalla. Siente fobos, pánico. Estos luchadores aterrados huían de la batalla o fingían su muerte para luego escapar. Deimos hacía su aparición después de su hermano, presentándose en los luchadores que por miedo quedaban paralizados ante el terror al dolor o la muerte. Tras las múltiples interpretaciones de Fobos, se popularizó la imagen de un ser sobrehumano con una misión siempre de destrucción hacia la raza humana o las amenazas, ordenada por Ares y que intentará cumplir junto a Deimos. En la aparición final de Deimos y Fobos para cumplir el objetivo que Ares les ha impuesto, aparece una escena en la que Fobos se plantea las órdenes y decide no cumplirlas, manteniéndose al margen y salvando así a la raza humana. Bueno, al final Fobos parece que se arrepintió, pero bueno, igual estos mitos nos sirven
para personificar conceptos y para entender los conceptos, ¿no? Entonces acá vemos que Deimos y Phobos tienen que ver con ese concepto de que ante una amenaza tenemos dos posibilidades de reacción. La huida, el ataque o la huida. Y acá está el punto fundamental de lo que quería tratar. Ante una situación de pánico, de terror, los seres humanos tienen, digamos, como estas dos posibilidades. Esto es como miedo atávico y en realidad es como una reacción más de tipo instintivo. Porque el miedo, como les decía, es irracional. La fobia es irracional porque no estamos en un campo de batalla. Entonces, ante una situación que vemos como amenazadora, nos podemos paralizar, podemos huir de esa situación o podemos atacar. Y ahí está el kit de por qué los ataques. ¿Por qué los ataques a lo que no se conoce, a lo que nos da miedo? Es un miedo a nosotros mismos, a esa capacidad que nosotros mismos tenemos de ser brujas. Pero ¿qué sucede? Por empezar, las brujas fueron perseguidas, fueron asesinadas, fueron quemadas en la hoguera, fueron torturadas. Entonces ese es un miedo atávico. Muchas personas, no solamente mujeres, por miedo a la Inquisición actual, que es más de tipo social y tiene que ver más con una marginalización de las personas que nos dedicamos de algún modo a estudiar fenómenos que están más allá de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, tendría que ponerme, ya no me quiero meter tanto en el googleo, pero más adelante lo voy a hacer y lo voy a compartir. ¿Qué es la ciencia? La ciencia, de lo que se ocupa, más que nada, es de demostrar determinados fenómenos. La ciencia requiere de una demostración física, química, fehaciente. Eso es la ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que... La ciencia es súper limitada porque no puede explicar ni puede comprobar una infinidad de fenómenos que están más allá de lo que es puramente racional, de lo que es hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho es lo desconocido, es lo que nos produce la apeirofobia, el miedo al infinito, el miedo al más allá, el miedo a perdernos, el miedo y la psicotofobia, que es el miedo a volverme loca, o el miedo a que los demás piensen que porque yo creo algo que es diferente a lo que cree la norma, estoy loca, o soy alguien peligroso a quien debo combatir. Entonces acá tenemos el origen de todos los males, que son las fobias, y que desencadenan guerras. La wicafobia desencadenó la Inquisición, o por lo menos, no sé si la desencadenó, porque me parece que la Inquisición fue originada en intereses políticos y económicos, y por supuesto religiosos. Pero se basaron en la psicología, digamos, para poder potenciar esa persecución a las brujas. Esto mismo pasó en el Tercer Reich. Esto mismo hicieron los aliados de Hitler, hizo Hitler y sus aliados, ¿no? Hicieron exactamente lo mismo. Habría que ver cuál sería la fobia al pueblo judío, ¿no? El antisemitismo. Es eso, es el miedo a lo que es diferente también, es un miedo a lo que no es igual a mí, a lo que me plantea un desafío. Entonces, bueno, esto es un tema que ya les digo, es como la punta del ovillo porque da para investigar muchísimo más, y yo les prometo que lo voy a seguir a fondo a este tema, porque me parece crucial en este momento. En la Argentina estamos viviendo un momento muy especial,
porque acabamos de tener elecciones primarias en las que ganó una persona cuya biografía más reciente se llama El Loco. Un periodista investigó su vida, no lo leí el libro, lo tengo que leer porque me interesa también ver qué es lo que dice este periodista, me interesan estas biografías que hacen los periodistas investigando y todo eso. Pero es una palabra muy fuerte. Si bien, digamos, lo que vemos es una persona, cuando lo vemos y lo escuchamos hablar, y cuando escuchamos lo que dice, todo el mundo, o un gran porcentaje de gente, piensa que está loco, ¿no? Ahora bien, la locura no es tanto un tema que tiene que ver con lo verdaderamente racional, sino con lo irracional. Y lo irracional muchas veces está muy ligado con lo emocional, con esto que veníamos hablando, ¿no? De que el miedo te paraliza. Es una emoción, el miedo, el terror, el pánico, es una emoción. El desequilibrio, más que el desequilibrio mental, en realidad es un producto de un desequilibrio emocional. Entonces se disparan, ¿no? Se disparan toda una serie de fenómenos que hacen que hagamos diagnósticos de la gente sin tener ningún conocimiento acerca de la psicología ni de la psiquiatría. Entonces, es muy tranquilizador calificar de loco lo que no entendemos, lo que excede nuestra lógica habitual. Entonces, no entendemos lo que es, está loco. ¿Por qué me interesa este tema y combinarlo también? Porque esto da para que reflexionemos, es un final abierto el del video de hoy. Hace unos años, cuando yo vivía en Inglaterra, cuando vivía en Glastonbury, se contacta conmigo Jorge Alperín, periodista muy prestigioso, excelente periodista, que dirigía la revista Tres Puntos, allí en Argentina. Entonces me habla de un historiador que se llama Ian Kershaw, que es inglés, profesor de la Universidad de Sheffield, en Manchester, eh, y estaba por, o había lanzado ya una biografía de Hitler, que todavía no estaba traducida al castellano, pero estaba ahí, estaba a punto de largarse en el mercado de habla hispana. Entonces, bueno, me pidió que le hiciera una entrevista para la revista Tres Puntos. Entonces, bueno, yo feliz de la vida por volver a ejercer mi profesión, viajé hasta la ciudad de Sheffield y lo entrevisté. Entonces yo estaba muy sorprendida porque me parecía muy extraño que alguien quisiera dedicarse a estudiar a una figura como la de Hitler, tan espantosa, tan horrorosa. ¿Qué gusto puede tener alguien en estudiar eso? Entonces, bueno, le pregunto y él me dijo que, bueno, como que no se había dedicado toda la vida a estudiar a Hitler, sino que antes se había especializado en historia medieval. Ajá. Y que la historia medieval no es muy diferente a la historia de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler y de la Alemania de ese momento, y de alguna manera también a nuestro tiempo, ¿no? Que son tiempos de mucha injusticia social, de mucho desencanto. En tiempos medievales, la gente, sobre todo los campesinos, eran prácticamente esclavos. Eran esclavos de un señor feudal que les pagaba lo mínimo, si es que les pagaba. Había esclavos en los castillos, ¿no? La servidumbre eran gente esclava, no eran empleados, no tenían obra social, ni hacían aportes para la jubilación, ni nada de eso, ¿no? Y encima eran explotados. Con ver la película de Robin Hood ya sabemos cómo era, ¿no? Entonces, bueno, y las brujas, que eran las curanderas, eran verdaderas amenazas a lo nuevo que se estaba gestando a nivel de la medicina, ¿no? De la ciencia.
Y así, bueno, empieza un poco la persecución a las brujas. Pero también tiene que ver con el maltrato y con la opresión. En la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba muy empobrecida y las personas estaban muy desencantadas. Y en ese contexto nace la figura de Hitler, que desencadena una persecución, ¿no? Una persecución del pueblo judío, y el holocausto generó, digamos, un horror que todavía hoy lo estamos padeciendo, ¿no? Y sobre todo los descendientes de todas esas personas que fueron injustamente perseguidas, asesinadas, torturadas. Bien. Entonces, cuando yo le hacía estas preguntas a este historiador, a Jan Kershaw, él me decía, yo le decía claro, y que además él tenía como, cómo hacía él para que hubiera gente que lo siguiera en su locura. Entonces ahí él me dijo que no estaba loco, que no estaba loco, que tenía un plan, que ese plan se basaba en, obviamente, en ambiciones concretas y en todo un contexto histórico, psicológico, sociológico, que era muy importante tener en cuenta. Y me dijo algo que no me lo olvidé nunca, y es esto, que tratamos de locos a todos esos personajes cuyo comportamiento está más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que para nosotros es lógico o lo que para nosotros es normal. Nos resulta fácil decir, es loco, porque es distinto, no lo entendemos, y trato de combatirlo, pero no lo entiendo. Entonces, si yo no lo entiendo, me estoy exponiendo a que la historia se vuelva a repetir, ¿no? Como esa frase famosa también de que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia. Entonces, bueno, me parecía muy interesante también hablar de este tema ahora, en este contexto, donde no nos podemos permitir actuar desde Deimos y Phobos. Todo lo contrario, necesitamos actuar desde, desde una conciencia. Esa conciencia incluye lo racional y lo emocional. La conciencia surge del equilibrio entre lo racional y lo emocional. Si soy puramente emocional o soy puramente racional, me estoy perdiendo una gran parte de la realidad. Entonces, vamos a curarnos de las fobias. Necesitamos enfrentar. ¿Cómo se curan las fobias? Enfrentando lo que más miedo tenemos. Ejerciendo nuestros derechos a ser quienes somos. Ejerciendo nuestra soberanía personal y colectiva. Entonces, me parecía súper importante hablar de este tema hoy. Por un lado, es como dos temas en uno, o muchos temas en uno, en realidad. Por un lado, ver los ataques que recibimos las personas que nos dedicamos a las cosas raras que la mayoría de la gente no entiende, por lo cual piensan que estamos locas, o que somos peligrosas, o vaya a saber qué. Y también los temas políticos, porque bueno, todo es político, ¿no? En realidad todo lo que nos pasa es político. Así que bueno, este tema es el que quería empezar a tratar hoy, y les prometo que va a haber más programas. Pero bueno, no el próximo viernes, porque el próximo viernes, acuérdense, la vamos a tener a Victoria, que hoy no pudo estar porque en todo Montehermoso se quedaron sin internet. Una pena, pero bueno, a lo mejor era de esto lo que teníamos que hablar hoy. A ver qué dice Martín, dice, qué interesante, no está lejos de nuestra realidad. No, para nada, estamos ahí. Eh, Cintia Nanda dice, tal vez hayamos usado mal ese poder en otras vidas y ahora tememos caer otra vez. No, no, eso no es así. Eso es algo que también te quieren hacer creer para limitarte. Hay muchas personas que tienen miedo de eso, y hay personas que se encargan
absolutamente de hacértelo creer. Te dicen, ay, vos en otra vida, esta es la New Age mala, esta es la New Age negativa. Ay, en otra vida fuiste bruja, y como lo hiciste mal, te mataron y te castigaron, y en esta vida tenés miedo. No, no. Las brujas no volaban en escobas, no usaban mal su poder. Las brujas eran las curanderas, las parteras, las sanadoras. Te castigaron por ser una persona sabia, independiente y libre, y por ejercer su conocimiento, no porque lo hayas usado mal. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, no dejarse llevar por las pavadas que nos dicen. Empezar a desarrollar ese pensamiento crítico, empezar a temperar nuestras emociones y a darnos cuenta de cuáles son las causas de esas emociones, qué es lo que nos genera ese miedo, desde lo real. Miedo a lo desconocido, es un miedo a lo diferente, a lo que no podemos entender. Entonces, ese miedo nos convierte en esclavos de aquello que no podemos entender. Necesitamos mucho trabajar con esto. Susana, bueno, ya habíamos hablado con Susana, Patricia, no sé, había puesto un mensaje que lo retiró, y Patti saluda. Esta es la gente que está en YouTube. Hay mucha confusión en la New Age. Sí, Martín, es terrible. Yo hablé un poco de eso en mi canal de YouTube. Yo creo, no sé si también está ese video en Instagram. Lo pueden buscar en Instagram, pero está en mi canal de YouTube, está como Soy una vendehumo, que yo pensaba hacer un programa chistoso, porque cuando me dijeron vende humo me causó gracia porque se me vinieron las nieblas de Avalon. Yo soy sacerdotisa de Avalon y pensé, claro, vendo humo, vendo las nieblas de Avalon. Y pensaba hacer todo un programa así como irónico con eso, pero al final me salió algo mucho mejor que tiene que ver con esto, ¿no? Con la confusión que hay con relación a la New Age, con que ya vamos a hablar también de eso más en profundidad, ¿no? Porque hay mucha gente que es chanta, y se prende, todos los colectivos los dejan en la puerta, ¿no? Yo lo he vivido muchísimo en mi trabajo, porque mucha gente que ha venido a mis cursos, han venido 1 o 2 veces, robaron información mal, porque obviamente en 1 o 2 clases o en una ceremonia de luna llena, realmente no es mucha la información buena que te puede llegar, sino es como lo cosmético, ¿no? Entonces me llevo lo cosmético y ya con esto digo, soy muchas que dicen ser sacerdotisas de Avalon y nunca salieron de la General Paz. Entonces, bueno, olvídenlo. Se dedican a eso. Es muchísima la gente que es chanta. Lo vemos en todos lados, en en todas las profesiones. Estamos también siendo testigos de algo espantoso que está sucediendo con los tratamientos estéticos, ¿no? Acaba de fallecer una persona por una mala praxis de un tratamiento de un médico muy famoso, que no sé si es médico, y después hay otras personas que están graves, han muerto otras, y se supone que son médicos, ¿no? Muchos casos de mala praxis y de médicos que tenían títulos falsos, psicólogos, hay de todo, ¿no? Pero claro, llama mucho la atención en la New Age porque es más fácil hablar de cosas que los demás no entienden. Entonces yo puedo decir cualquier cosa y ya está, listo, con eso ya me hice mi agosto. Todo hay que temerlo con respeto y amor, sí, totalmente. Cintia, no me refería en esta vida terrestre, sino en mal uso de mi poder en la galaxia, no como bruja, eso está claro. Bueno, eso ya es otro tema. Lleva años ser profesional, sí, totalmente, totalmente. Lleva muchos años de estudio y de práctica, de experiencia. Entonces, y de conciencia, ¿no? Porque también, sea cual sea tu trabajo, es muy importante esto
de tener conciencia de lo que estamos haciendo y sus consecuencias en los demás, ¿no? Cómo cómo mi trabajo afecta a los demás y, y tener ese cuidado, ¿no? de las consecuencias. Esto sería tener una conciencia del karma. El karma no está dado solo en las acciones pasadas. Creamos karma todos los días, con nuestras acciones o con nuestras omisiones. Entonces, no solamente necesitamos resolver los karmas de otras vidas, sino cuidarnos de no generar karma nuevo. Entonces, para eso necesitamos una vida de mucha conciencia, de mucha autoobservación y de mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo ahora que tenemos esta gran posibilidad de tener acceso a redes sociales que son vistas por muchísima gente, que no sabemos quiénes son, porque llegamos a lugares insospechados, y, y necesitamos, bueno, ser muy cuidadosas y cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, me parece interesante, digamos, hacer una serie de charlas sobre estos temas para que podamos reflexionar, para que podamos también contrarrestar un poco toda esa ola de irracionalidad en la que estamos viviendo y de que me importismo, ¿no? Porque está todo mal, entonces ¿qué me importa? No pienso, no reflexiono, no pienso en las consecuencias de lo que voy a hacer. Y esto es fundamental en la vida de todos, de todas, de cualquiera sea el trabajo que haces. Cualquiera sea tu trabajo es importante. Y tiene unas consecuencias, afecta a los demás. Es como el efecto mariposa. Entonces, eso, a mí me gusta, digamos, este programa, porque me da esta posibilidad de poder tratar estos temas y bueno, y quedan abiertos, ¿no? Lo vamos a seguir investigando, porque me parece que hay mucha tela para cortar acá. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el programa, espero que nos vean el próximo viernes, que yo me imagino que de acá al viernes que viene ya se va a restablecer el servicio de internet en Montehermoso, y que la vamos a tener a Victoria, que tenía todos los yuyos preparados para hablarnos de las diosas y todo el amor que le pone a su trabajo, que es maravilloso. Así que bueno, espero que el próximo viernes sí podamos contar con ella, y les prometo que vamos a seguir hablando de este tema, de la wicafobia, de la peirofobia, la psicotofobia y todas las fobias que se les ocurran. Y me encanta, por eso me gusta mucho la mitología y todos los temas arquetípicos, porque en realidad, ayer estaba escuchando a este filósofo Darío, no sé cuánto, tiene un apellido rarísimo, que hablaba un poco de estas cosas también, ¿no? Bueno, de los temas que no entendemos. Entonces hablaba de las creencias espirituales o religiosas, y él decía que para él todo es literario, y me quedé muy complacida con esa definición, porque para mí es así. Yo siempre digo que los caminos espirituales y las religiones no son otra cosa que lenguajes, y son lenguajes poéticos. En realidad no lo inventé yo, ni lo inventó él, esto es así desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Y también lo plantea Robert Graves en sus libros, ¿no? En los mitos griegos, y sobre todo en La diosa blanca, donde él, en La diosa blanca, trata del mito poético, el mito poético, que es lo que da origen a los caminos espirituales y a las religiones. Entonces la mitología está muy ligada con lo espiritual y con la psicología, y me fascina, es un tema fascinante, porque además, ¿qué más fascinante puede haber que las historias, ¿no? De eso se trata la literatura. Quienes amamos la literatura, amamos la espiritualidad y los mitos. Más charlas sobre Wicca y brujería. Sí, cómo no, lo vamos a hacer. Así que bueno, les doy las gracias
por haber llegado hasta acá, les mando un beso grande. Van a quedar los videos, si llegaron tarde y se perdieron al principio, bueno, después pueden volver porque van a quedar disponibles los videos tanto en Instagram como en YouTube. Así que nos vemos la próxima semana. A lo mejor los sorprendo con un videito antes. Avisos parroquiales. Tenemos el segundo sábado de septiembre, tenemos el taller con Alicia Contursi de las sacerdotisas Madre Paz. Vamos a trabajar la sacerdotisa de espadas, que tiene todo que ver con este tema. La clase anterior, que también está disponible, y aunque no hayan estado presentes, digamos, en la clase online, la clase está grabada, así que pueden participar cuando quieran de todas las clases de las sacerdotisas Madre Paz. Justo la anterior era la sacerdotisa de copas, y ahora la que viene es la sacerdotisa de espadas, y tiene que ver con este equilibrio entre la emoción y la razón, ¿no? Y de la cual surge la conciencia. Así que bueno, no se lo pierdan, anótense, es un curso maravilloso. Nos complementamos con Alicia de una manera increíble, y estamos generando un material, un contenido fabuloso. Así que si les interesa participar del curso, escríbanme a losrostrosdeladiosa@gmail.com, así se incorporan a las clases. Están todas las clases disponibles. Bueno, todavía no hicimos la de las sacerdotisa de espadas, y nos quedaría la última, la sacerdotisa de bastos, que tiene que ver con el fuego, con la pasión, con la creatividad. Esa queda para octubre. Eso por un lado. Mañana voy a estar en la Feria Medieval en la Plaza Libertad, en Rosario, y ¿qué más tenía para contarles? Tenía más cosas para contarles. Que estoy preparando una serie de videos nuevos, con otras temáticas que es más literario. Va a tener también un contenido de tipo espiritual y terapéutico, que, que espero compartir con ustedes. Empieza llamándose Historias de algunas de mis vidas. Así se va a llamar esta serie de videos que les voy a compartir en mi canal de YouTube. Así que bueno, capaz que en la semana les aparece el primero. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Vamos a terminar primero la emoción en YouTube. Nos vemos el próximo viernes. Y ahora me voy de acá de Instagram. Gracias.